Lo que vas a escuchar no es un pique de plató, ni una pullita tonta lanzada en un directo con risitas. Esto es una guerra abierta, sin filtros, sin frenos y sin marcha atrás. Una guerra entre tres titanes de la televisión que, hasta hace no tanto, se juraban lealtad eterna delante y detrás de cámaras. Hoy, se están clavando los cuchillos por la espalda, en público, en revistas y en platós. Belén Esteban y María Patiño han dinamitado todos los puentes con Jorge Javier Vázquez, y no han tenido ni la más mínima intención de disimularlo. Todo lo contrario. Lo que han dicho las últimas horas es de una violencia emocional que pone los pelos de punta. Pero claro, cuando hay rencores antiguos, facturas sin pagar, y sobre todo, cuando hay ego, mucho ego, no hay quien frene el estallido. La frase que ha hecho saltar por los aires lo que quedaba de relación entre ellos ha sido demoledora. Sí, vamos a ganarle. Yo quiero. Y no fue una broma. No fue una risa de compañeras de batallas. Fue una declaración de guerra directa a Jorge Javier, y vino nada más y nada menos que de María Patiño, la misma que él defendió tantas veces, la misma que hace nada decía llamarle amigo del alma. Pues toma amistad, vamos a ganarte. Y como si no fuera suficiente con eso, Belén Esteban no se ha quedado atrás. Su frase ha sido incluso más retorcida, más cargada de esa rabia pícara que tan bien conoce el espectador. Me pone luchar contra Jorge. Así. Me pone. Como si esto fuera un juego de seducción, como si ganarle en audiencia al que fue su protector durante años le provocase placer. Un gustito personal. Una venganza emocional servida en bandeja. Y claro, Jorge no es tonto. Y sobre todo, Jorge no perdona. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando se le traiciona, cuando se ríen de él, no se queda callado. Jorge Javier guarda todo, y cuando decide contraatacar, lo hace a lo grande. Con nombres, con fechas, y con pruebas. Pero cuidado, que esta vez no se enfrenta solo a una. Esta vez son dos. Y aquí está el giro más fuerte de todos. María Patiño y Belén Esteban van juntas, de la mano, en la misma guerra, contra Jorge Javier, el mismo hombre con el que se construyeron los mejores años de Sálvame, el mismo que la sostuvo cuando nadie más creía en ellas. Pero todo eso ha quedado atrás. Ahora hay competencia, hay tele pública, hay audiencias, y por encima de todo eso, hay sed de revancha. Porque no es solo que quieran ganarle. No. Lo quieren aplastar. Quieren verlo caer. Y lo dicen sin miedo, con una seguridad que pone los pelos de punta. Belén Esteban está haciendo buenos datos, pero yo quiero ganarle. No es malo competir. María Patiño, sí, quiero ganarle, yo quiero. Y remata, he hablado con él y me ha dicho que me relaje. Pero ella no se relaja. No quiere. Está encendida. ¿Y qué hace Jorge mientras tanto? Se calla, por ahora. Pero quienes le conocen aseguran que está dolido. Muy dolido. Que se siente traicionado como nunca antes. Que no entiende cómo dos personas a las que defendió con uñas y dientes hoy se suben a la tarima de TVE a reírse de él. A desafiarle. A medirse con él como si esto fuera una pelea de boxeo televisivo. Y sí, lo es. Pero el problema es que esto no es un combate de igual a igual. Aquí hay cuentas pendientes, silencios envenenados y mucha mierda guardada desde hace años. Porque cuando la familia de la tele se descompone, no quedan ni los marcos de las fotos. Se rompen los abrazos, se filtran los WhatsApps, y empieza la carnicería. Y lo que estamos viendo ahora no es una simple frase de pique. Es la punta del iceberg. Porque cuando una dice que le pone ganar a Jorge y la otra lanza un vamos a por él en todas las entrevistas, lo que hay detrás es una campaña orquestada, una estrategia de demolición personal y profesional. Belén y María Patiño han decidido que Jorge Javier es ahora el enemigo. Y la guerra acaba de comenzar. Pero ahora dime tú, que estás viendo esto desde casa. ¿Estás con Belén y María? ¿O con Jorge? ¿Te crees ese me pone ganarte? ¿Te parece gracioso o te parece una auténtica traición a quien lo dio todo por ellas? Porque aquí no hay medias tintas. Aquí se ha declarado una guerra en horario de tarde, en la tele pública y con toda la artillería cargada. Y nosotros, te vamos a contar todo lo que nadie más se atreve a contar. Porque claro, aquí no hablamos de una simple bronca. No es un encontronazo más de esos que se olvidan a la semana. Aquí hablamos del fin de una época, de la caída de una de las amistades más potentes que ha dado la televisión en este país. Belén Esteban, María Patiño y Jorge Javier Vázquez. Tres nombres que, durante años, fueron el núcleo duro de ese fenómeno llamado Sálvame. Los pilares de un programa que marcó historia y que convirtió sus vidas en un espectáculo diario. Pero sobre todo, tres personas que se tenían confianza ciega. O al menos, eso es lo que vendían. Porque ahora sabemos que no todo era tan bonito como parecía. Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que eran una familia. Se reían juntos, lloraban juntos, se defendían a capa y espada.
Jorge abrazando a Belén cuando rompía a llorar recordando a su madre. María dando la cara por Jorge en los momentos más complicados. Belén saliendo a hablar cuando Jorge estaba enfermo, defendiendo su ausencia, justificando sus silencios. Todo eso lo hemos visto. Lo hemos vivido. Y parecía de verdad. Pero como pasa en toda familia forzada por intereses, cuando se apaga la cámara, la realidad es otra. Porque esa unión tenía grietas. Y las grietas estaban desde el principio. Lo que pasa es que mientras había focos, contratos millonarios y un liderazgo claro en Telecinco, todos tragaban. Todos callaban. Todos hacían el papel que tocaba. Pero claro, cuando el decorado se derrumba, cuando Sálvame desaparece del mapa y cada uno tiene que buscarse la vida por su cuenta, ahí es donde empiezan a salir las verdades. Y la verdad, por dura que sea, es que la amistad entre Belén, María y Jorge estaba herida de muerte desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha roto del todo, y además lo ha hecho de la forma más sucia y pública posible. A base de declaraciones cruzadas, amenazas veladas y mensajes cargados de veneno. Porque sí, todo empieza por unas palabras. Pero esas palabras no salen de la nada. Vienen de una historia llena de reproches no dichos, de feos, de desplantes, de decisiones que dolieron. Y todo eso ha terminado explotando en esta guerra absurda, aunque muy real, por el poder televisivo de las tardes. ¿Cuándo se rompió todo de verdad? Pues, según los insiders, el principio del fin llegó cuando se empezó a hablar del nuevo proyecto de TVE. Cuando empezaron los rumores de que se reuniría la familia de Sálvame en la cadena pública. Y claro, ahí Jorge Javier no estaba invitado. Ni se le mencionaba. Ni se contaba con él. Y eso, a un tipo como Jorge, que lo ha dado todo por esas personas, le sentó como una puñalada. Porque mientras se preparaban los decorados y se firmaban los contratos, él se enteraba por la prensa de que sus dos amigas de toda la vida, Belén y María, iban a enfrentarse directamente contra él. Y no desde una cadena cualquiera. No. Desde la televisión pública. Desde TVE. Desde la competencia directa. Y no con elegancia, no con sutilezas. Con frases como me pone ganarte, Jorge, vamos a por él o le vamos a quitar la audiencia. Y esto ha sido un mazazo para Jorge, porque no solo lo ve como una traición profesional. Lo ve como una humillación personal. Porque según su entorno más cercano, él no se lo esperaba de ellas. Menos aún de Belén. A la que considera una hermana, una mujer a la que ha defendido como si fuera parte de su familia real. Pero claro, Jorge también sabe jugar. Y sabe muy bien que la televisión es una jungla. Que hoy estás arriba y mañana estás en la calle. Que los mismos que te aplauden, te pisan al día siguiente. Y por eso, desde que escuchó esas declaraciones incendiarias de Belén y María, se ha puesto manos a la obra. Hay quien dice que Jorge está preparando un dossier. Un recopilatorio. Un paquete de información interna, grabaciones, declaraciones antiguas, incluso audios privados que podrían dejar en evidencia a las dos. Y no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando de cosas muy serias, muy personales, que podrían hundir carreras y reputaciones en tiempo récord. Y mientras tanto, Belén y María siguen con la sonrisa puesta. Disfrutan del foco, hacen entrevistas, lanzan titulares. Se han convertido en las nuevas favoritas de TVE, las caras del nuevo corazón en la tele pública. Pero claro, eso no va a durar para siempre. Porque la venganza de Jorge está en marcha, y cuando él ataca, lo hace a lo grande. Y lo más fuerte es que esto ya no es un simple conflicto personal. Es una batalla mediática, con bandos bien definidos. De un lado, la familia de Sálvame reagrupada en TVE, con Belén, María, Kiko Hernández, Chelo y compañía. Y del otro lado, Jorge Javier, Mediaset, y los que no han perdonado lo que consideran una traición imperdonable. Pero aquí no hay inocentes. Porque todos tienen cosas que ocultar. Todos han hecho cosas feas. Y ahora que se ha roto el pacto de silencio, todo puede salir a la luz. Porque claro, cuando se está en guerra, ya no hay miedo. Ya no hay filtros. Ya no hay amigos. Solo enemigos. Y lo que parecía un nuevo proyecto ilusionante para recuperar la esencia de Sálvame se ha convertido en una excusa para salir a matar en horario de tarde. Belén y María lo saben. Jorge también. Y el público, tú que estás viendo esto, también lo percibe. Porque la tensión se huele, se respira, se nota en cada gesto. En cada entrevista. En cada frase aparentemente inofensiva. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo va a estallar la bomba? ¿Quién va a dar el primer golpe real? ¿Será Belén con una exclusiva que deje a Jorge temblando? ¿Será Jorge con ese dossier que está guardando como oro en paño? Porque si algo ha dejado claro esta historia es que la televisión española está más viva que nunca, pero también más podrida por dentro. Porque sí, lo que está ocurriendo ahora mismo en los pasillos de televisión española no tiene precedentes. Ya no hablamos solo de un nuevo programa con antiguos colaboradores. No.
Hablamos de un movimiento estratégico, perfectamente orquestado, con un objetivo muy claro: machacar a Jorge Javier Vázquez. Y lo más escalofriante es que lo están haciendo desde dentro de una televisión pública. Con dinero público. Con respaldo institucional. Porque a nadie se le escapa que este nuevo proyecto llamado Ni que fuéramos ha sido el arma que necesitaban Belén Esteban y María Patiño para lanzar su guerra particular contra Jorge. Y la están lanzando sin piedad. Las últimas declaraciones no dejan lugar a dudas. Belén, en una entrevista reciente, lo dijo sin disimulo. Me pone competir con Jorge. Así. Tal cual. Y lo remató con otra aún más dura. Yo quiero ganarle. No hablamos de rivalidad sana. No es un ojalá nos vaya bien a todos. Es un ataque directo. Una declaración de intenciones sin matices. Y María Patiño no se quedó atrás. Cuando le preguntaron si creía que le ganarían la audiencia, respondió: sí, vamos a ganarle, yo quiero. ¿Y qué ha dicho Jorge? Nada. Absolutamente nada. Pero eso es lo que más preocupa. Porque cuando Jorge calla, no es que no tenga nada que decir. Es que está planeando su venganza. Porque Jorge, cuando le traicionan, no estalla. No monta un numerito. Se prepara. Toma nota. Apunta nombres. Y espera el momento justo para atacar. Y en este caso, el ataque está ya muy cerca. Lo que empezó como una rivalidad por la audiencia se ha transformado en una auténtica batalla por el poder. Porque Belén y María lo saben: si consiguen hundir a Jorge Javier, si logran desestabilizarlo públicamente, el reinado televisivo que un día fue de él, pasaría a ser de ellas. Y no lo ocultan. Es más, lo disfrutan. Las vemos con esa sonrisa forzada a los platós, diciendo que todo es competencia sana, que le desean lo mejor, pero por detrás hay cuchillos, hay llamadas, hay frases como: que se prepare el del pinganillo. Eso lo dijo Belén, en una fiesta, entre copas y risas. Pero no era una broma. No lo era. Y lo más fuerte es que TVE les ha dado carta blanca. Les han dicho que pueden hablar, que no hay censura, que si quieren lanzar dardos, los lancen. Porque lo que importa ahora no es la cordialidad. Es la audiencia. Y si la guerra con Jorge Javier da audiencia, entonces adelante. Que corra la sangre. Que vuelen las puñaladas. Que arda todo. Porque mientras haya sare, todo vale. Por eso, esta no es una guerra personal. Es una guerra institucional. Y Jorge lo sabe. Por eso se está moviendo con pies de plomo. Por eso ha empezado a contactar con antiguos compañeros. Por eso se rumorea que hay un dossier. Un recopilatorio de material sensible. Grabaciones. Audios. Capturas de pantalla. Declaraciones cruzadas. Quejas internas. Testimonios de colaboradores que en su día callaron, y que ahora están dispuestos a hablar. Y mientras tanto, en TVE ya hay miedo. Porque algunos productores han empezado a recibir advertencias. Gente que trabaja desde hace años en la cadena y que ve con estupor cómo los códigos tradicionales de la tele pública han saltado por los aires. ¿El motivo? La entrada de Belén Esteban, María Patiño y compañía. La familia de Sálvame. Con sus broncas, sus traiciones, sus dramas y su hambre de protagonismo. Ya hay redactores que se niegan a trabajar con ellas. Técnicos que han pedido que no se les asigne turnos en esos programas. Gente que viene de otra escuela televisiva y que no está dispuesta a entrar en ese circo. Pero lo más grave está en los despachos. Allí, ya se habla de límites. De hasta dónde se les va a permitir llegar. Porque Belén no quiere morderse la lengua. María dice que si se la muerde, se envenena. Y eso en la tele pública es dinamita pura. De hecho, la frase más comentada ahora mismo en Torre España es: ¿y si Jorge responde? Porque claro, Jorge Javier también tiene sus contactos. También tiene sus influencias. Y sobre todo, tiene memoria. Sabe lo que se ha dicho. Lo que se ha hecho. Quién ha estado ahí y quién le ha dado la espalda. Y lo que todo el mundo teme es que, si Jorge decide tirar de la manta, puede arrastrar a medio mundo consigo. Hay directivos que ya han sido informados de la existencia de ese dossier. Algunos incluso han empezado a recibir llamadas de advertencia. Y otros han empezado a moverse. Porque si esto explota, no solo afectará a Belén o María. También puede salpicar a jefes de contenido, responsables de producción, ejecutivos de televisión española, y eso sí que asusta. Por eso, la tensión es insoportable. Todo el mundo sabe que se avecina algo gordo. Algo que cambiará las reglas del juego. Porque esta vez no hay red. No hay pactos. No hay protección. Y si Jorge habla, si Jorge contraataca, si Jorge decide que ha llegado el momento de soltar todo lo que sabe, esto va a arder. Y no va a quedar títere con cabeza. Y tú, que estás viendo esto, ya lo sabes, lo que parecía una pelea de amigos, una bronca de plató, se ha convertido en una guerra a vida o muerte.
Una guerra de ego, de poder, de venganza. Y el escenario es la tele. Pero los daños serán reales. Lo más bestia de esta historia no es lo que ya se ha dicho, sino lo que está a punto de salir. Porque el verdadero terremoto todavía no ha estallado. Y lo que se avecina tiene nombre y apellidos: Jorge Javier Vázquez. El silencio que ha mantenido hasta ahora no ha sido casual. No ha sido cobardía. Ha sido estrategia. Y eso es lo que muchos no quieren ver. Jorge está preparando un movimiento que puede arrasar con todo. Y no es una suposición. Es real. En los despachos de Telecinco ya se ha confirmado la existencia de un dossier confidencial. Un auténtico arsenal informativo. Archivos clasificados que se han ido recopilando durante años, mientras Belén Esteban reinaba a sus anchas en los pasillos de Mediaset. Grabaciones internas, informes disciplinarios, testimonios de trabajadores, audios privados y, lo más delicado, datos fiscales y contratos opacos. Ese dossier está siendo revisado por un equipo legal. Y no para guardarlo bajo llave, sino para estudiar cómo hacerlo público sin consecuencias judiciales. Porque el objetivo no es solo ganar la guerra mediática, es destruir la imagen pública de Belén Esteban. Y lo más fuerte es que hay directivos que ya han dado luz verde a la maniobra. Están esperando el momento justo. Un bajón de audiencia en TVE, una polémica nueva, cualquier chispa que justifique el bombazo. Y cuando eso ocurra, lo que se va a filtrar no será cualquier cosa. Será veneno puro. Dentro del dossier hay de todo. Empezando por los camerinos. Gritos, amenazas, desprecios a compañeros, frases que rozan el insulto grave, y hasta momentos donde Belén llega a pedir que se eche a colaboradores por no estar de su lado. Todo eso está grabado. Porque en televisión, y más en esos entornos, hay ojos y oídos por todas partes. También hay mensajes de WhatsApp donde Belén se refiere a compañeros como muertos de hambre, trepas, gentuza que solo quiere cámara. Palabras durísimas, lanzadas con rabia, y que si salen a la luz, serían demoledoras. Pero no se queda ahí. Lo que de verdad puede hacer temblar la carrera de Belén es lo que afecta al dinero. Porque hay movimientos raros. Contratos firmados con productoras pantalla. Acuerdos paralelos que no pasaban por la cadena. Cobros en negro, presunta sociedad estapadera, y pagos fuera de nómina. Una telaraña que hasta ahora nadie se atrevía a tocar. Porque Belén tenía protección. Pero esa protección ha desaparecido. Y si Jorge decide abrir la caja, lo que salga de ahí será brutal. En Telecinco hay una frase que se ha escuchado más de una vez en los últimos días: esto ya no va de Belén. Esto va de lo que se ha permitido durante años. Porque hay mucho más en juego que una simple guerra entre dos famosos. Hay responsabilidades. Hay jefes que firmaron esos contratos. Hay productores que miraron hacia otro lado. Hay ejecutivos que taparon escándalos para que no salieran a la prensa. Y si ahora todo eso revienta, las consecuencias no las va a pagar solo Belén. Va a ser un dominó que puede tumbar a medio Mediaset. Por eso hay tanto nerviosismo. Por eso Jorge está tranquilo. Porque sabe que tiene la sartén por el mango. Y mientras todo esto se cuece en silencio, Belén sigue en su línea. Sale en entrevistas, sonríe, lanza pullas, y finge que no pasa nada. Pero por dentro está temblando. Sus abogados ya han empezado a mover hilos. Se habla de demandas preventivas. De peticiones para que no se difundan ciertos contenidos. Incluso de intentos desesperados por recuperar antiguos aliados. Pero es tarde. El daño ya está hecho. La credibilidad se ha agrietado. Y el escudo que la protegía se ha convertido en su peor enemigo. Y aquí es donde entra el tercer vértice de esta historia, María Patiño. Porque aunque muchos la ven como secundaria en esta guerra, lo cierto es que ha sido clave para encender la mecha. Fue ella quien dio el primer paso público hacia la confrontación. Fue ella quien, en plena entrevista, dijo que Jorge le había dicho que se relajara. Y no lo dijo en tono amistoso. Lo dijo como quien lanza una amenaza velada. Porque Patiño también guarda rencores. También ha acumulado silencios. También quiere su revancha. Y aunque en TVE intenta ir de comedida, hay momentos donde se le escapa el colmillo. Lo que más la define ahora mismo es una frase que soltó sin querer en un encuentro con medios: si me tengo que morder la lengua, me enveneno. Así es María. Y así será en este conflicto. No se va a callar. Y eso, para Jorge, es un problema. Porque sabe que Patiño no tiene filtro. Que si se pone nerviosa, canta. Y si canta, puede sacar cosas que Jorge jamás querría oír en voz alta. De ahí que muchos crean que esta guerra ya no tiene solución. Que la reconciliación es imposible. Que los tres, Belén, Jorge y María, han cruzado todas las líneas. En televisión española ya hay nervios. Las últimas semanas han sido de llamadas cruzadas, de mensajes internos, de directrices desde dirección. Se está intentando controlar el discurso. Que no se hable demasiado de Jorge.
Que no se digan nombres. Que se baje el tono. Pero Belén y María no obedecen. Porque tienen claro el objetivo, ganarle. No competir. Ganarle. Humillarlo. Borrarlo del mapa. Y eso, a Jorge, no se le perdona. Porque Jorge Javier Vázquez no olvida. No perdona. Y cuando ataca, lo hace con precisión. Lo ha hecho antes. Lo volverá a hacer. Y esta vez, con más fuerza que nunca. Porque lo que le han hecho no es solo una traición profesional. Es una puñalada personal. Y eso, en este mundo, se paga. Y tú que estás viendo esto, agárrate. Porque lo que viene en la última página es el clímax de esta guerra. La caída de máscaras. El ataque final. El día en que se romperá todo. Y llegados a este punto, ya no hay marcha atrás. La guerra entre Belén Esteban, María Patiño y Jorge Javier Vázquez ha superado cualquier límite imaginable. Lo que comenzó como una grieta entre amigos, lo que parecía un simple desencuentro entre colaboradores de televisión, ha acabado convirtiéndose en un terremoto que amenaza con llevarse por delante no solo carreras individuales, sino estructuras completas de poder televisivo. Porque sí, lo que se está viviendo no es solo una pelea. Es una batalla estratégica, con jugadas medidas, con movimientos en los despachos, con filtraciones controladas y ataques quirúrgicos. Y si alguien pensaba que esto se iba a resolver con un par de entrevistas o un comunicado, que se lo quite de la cabeza. Aquí lo que hay es sangre televisiva. Belén Esteban ya ha dado la orden interna, no se calla, no se esconde y no se va a morder la lengua. Ha activado su artillería. Ha reunido a sus leales, ha blindado su entorno y ha comenzado una ofensiva verbal como no se recordaba desde los años más duros de Sálvame. Frases como Jorge se cree Dios, o a mí nadie me manda callar, están saliendo de su boca sin filtros. Y lo más peligroso, ha empezado a hablar de cosas del pasado. Cosas que nunca se contaron. Cosas que solo sabían los que estaban en los camerinos. Cosas que pueden hacer temblar la imagen pública de Jorge Javier. Y es que Jorge lo sabe. Por eso ha dejado de sonreír. Ya no está en modo espectáculo. Ahora está en modo supervivencia. Y cuando Jorge entra en esa fase, no hay quien lo pare. Ha empezado a contactar con periodistas clave. Ha enviado mensajes que no dejan lugar a dudas. No pienso perdonar. No pienso olvidar. Y no pienso callar. Hay testigos que aseguran haberlo visto reunido con productores de la fábrica de la tele. Pero no para grabar un programa, no. Para organizar una contraofensiva mediática. Y aquí es donde se pone serio el asunto. Porque Jorge tiene en sus manos algo que Belén jamás imaginó que saldría a la luz. Un archivo con grabaciones internas, audios privados y testimonios comprometidos. Se habla de documentos donde se demuestra que Belén Esteban no solo no era la víctima que muchos creían, sino que durante años fue una figura autoritaria, incluso prepotente, con ciertos compañeros y trabajadores de segunda fila. Gente a la que humilló, a la que silenció, a la que ninguneó. Y todo eso, grabado. Además, se está investigando un presunto contrato opaco vinculado a una marca de productos alimentarios con la que Belén trabajaba. Un contrato que, supuestamente, se gestionaba a través de una empresa interpuesta y del que no hay constancia oficial en Mediaset. Y si esa información se confirma, no estamos hablando solo de escándalo mediático. Estamos hablando de un caso potencial de evasión fiscal. Y Jorge, según sus círculos más cercanos, estaría dispuesto a filtrar los documentos a través de un especial televisivo en Telecinco si Belén sigue provocando. Pero no solo Belén está en el punto de mira. María Patiño también ha pasado de ser la amiga que media a convertirse en CEO bélica total. Sus frases han sido auténticos cuchillos. Ha dicho sin titubeos que le pone competir con Jorge. Ha confesado que quiere ganarle. Y lo más fuerte, ha soltado en privado que a Jorge se le ha subido el ego, que ya no es el mismo, y que va de feminista en la tele pero es un déspota detrás de cámaras. Frases que, aunque dichas fuera de plató, ya están circulando por las redacciones. Y Jorge las ha leído. Y está que echa humo. En este clima de guerra total, TVS tambalea. La cadena pública ha apostado fuerte por el equipo de Ni que fuéramos, pero lo que se les ha venido encima ha superado todas sus previsiones. En dirección ya se habla de apartar temporalmente a Belén Esteban si esto se desmadra. De hecho, ya ha habido reuniones donde se ha planteado que aparezca solo en vídeos grabados, que no tenga tanto peso en los directos. Quieren evitar un escándalo mayor. Pero lo que no entienden es que esto ya no se puede frenar. La audiencia, mientras tanto, está dividida. Polarizada. ¿Con quién estás tú? ¿Con la Belén Esteban guerrera, la que ha plantado cara a todo un gigante mediático como Jorge Javier, la que no se calla ni bajo amenaza? ¿O estás con Jorge, el que la sostuvo cuando nadie más lo hizo, el que la defendió incluso cuando se caía a trozos, y que ahora, sintiéndose traicionado, ha decidido dar la batalla final? ¿Y María Patiño? ¿Es la voz de la sensatez o es la oportunista que ha aprovechado el caos para subirse al carro ganador? Esto es lo que se está jugando ahora.
No solo el liderazgo de las tardes. No solo las audiencias. Aquí se está decidiendo quién tiene el poder real en la televisión española. Y ese poder se gana con información, con estrategia y con golpes bajos. Porque lo que viene ahora no es una reconciliación. Lo que viene ahora es una bomba mediática. En los próximos días se esperan movimientos. Hay insiders que aseguran que Jorge está preparando una entrevista exclusiva donde va a contar su versión sin filtros. Donde va a hablar de lo que nunca se dijo. De cómo fue realmente la caída de Sálvame. De lo que Belén y María hicieron por detrás. De las presiones. De las traiciones. De los silencios comprados. Y si eso se emite, Belén Esteban puede quedar tocada para siempre. La gran pregunta ahora es, ¿quién dará el primer golpe público? ¿Será Belén, en un directo en TVE, soltando algo tan bestia que obligue a Mediaset a responder? ¿Será Jorge, con su dossier, arrasando con su verborrea afilada desde un plató de Telecinco? ¿O será algún colaborador cansado, algún excompañero resentido, quien tire de la manta y haga saltar todo por los aires? Lo que sí es seguro es que esto no se va a resolver con palabras bonitas. Aquí ya no queda rastro de amistad. Lo que hay es rencor. Rencor y ganas de venganza. Aquí no hay abrazos pendientes. Hay facturas emocionales por cobrar. Y ahora, te pregunto a ti, ¿estás preparado para ver caer a uno de los grandes? ¿Estás con Jorge, con Belén, con Patiño o con el espectáculo puro? Porque esto no es un final. Esto es solo el principio de una guerra que ya está haciendo historia. Déjame tu opinión. Te leo. Aquí no se censura a nadie. Aquí no hay miedo. Aquí el salseo se cuenta como es. Crudo, real y sin filtros. Porque esto no es televisión. Esto es un campo de batalla. Lo que estamos viendo no es un simple enfrentamiento entre personajes famosos. Esto no es una discusión de plató ni una pelea de egos pasajera. Esto es una ruptura emocional en directo, un divorcio televisivo que nos obliga a elegir bando, nos guste o no. Porque todos conocemos a alguien que ha vivido una traición como la de Jorge Javier. Todos hemos sentido esa puñalada de quien llamábamos amigo. También hay quien, como Belén Esteban, ha tenido que luchar sola, con medio país en contra, con la prensa al cuello y aún así seguir de pie. ¿Y tú, con quién te identificas? ¿Eres de los que creen que Jorge se ha convertido en un tirano televisivo, que va de víctima pero guarda el cuchillo en el cajón? ¿O piensas que Belén y Patiño son unas desagradecidas, que muerden la mano que les dio de comer durante años? ¿Apoyas a la mujer que dice me pone ganarte o al presentador que amenaza con un dossier que puede hundir carreras? Porque aquí ya no caben las medias tintas. Aquí o estás con ellos, o estás contra ellos. Y ojo, la televisión pública y privada ya están en guerra. Esto es más que un pique, es una batalla cultural, una guerra de estilos, de formas de hacer tele, de qué se puede decir y qué se censura. Y tú formas parte de esa batalla. Por eso, ahora te lo digo sin rodeos, deja tu comentario. Dinos lo que piensas. Cuéntanos de qué lado estás. No te lo guardes. Porque aquí, en este canal, no se tapa nada, no hay favores ni silencios pactados. Aquí se cuenta lo que pasa y se dice lo que otros callan. Y si te ha parecido brutal lo que se ha destapado hoy, prepárate, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Y ahora la pregunta es clara, ¿estás con Jorge Javier? ¿Con Belén Esteban? ¿O con María Patiño? ¿Quién te representa más? ¿A quién crees? ¿Quién te ha decepcionado más? Porque esto ya no va solo de ellos, va de lo que cada uno representa. Así que no te cortes, déjalo en los comentarios, que aquí no hay censura, no hay filtros, y no hay miedo a decir las cosas claras. Suscríbete, activa la campanita, y quédate con nosotros, porque aquí el salseo no se frena, aquí se dispara.